Esta película es publicada con respeto y honor al pueblo de Francia. Esta presentación de BYU TV de Juana de Arco es hecha gracias al generoso apoyo financiero de Ed y Shauna Smith, Rex y Ruth Mann, David E. y Verla A. Sorensen, Stanford C. Stoddard, Rick y Amy White, Dick y Shelley Silliman, Alan y Leslie Layton, David y Laura McAllister, Milt y Heidi Shipp, y a los miembros del Consejo de Liderazgo de Difusión de BYU TV. Debido a los detallados registros, se sabe más acerca de Juana de Arco que de cualquier persona en la época medieval. La siguiente producción hace uso de estas fuentes. Los diálogos y escenas se basan en los documentos del siglo XV y son tan exactos como es posible. En el invierno de 1430, una joven de 19 años fue encerrada en una prisión en un fuerte de Rouen, al norte de Francia. Soldados le vigilaban día y noche. 2 vigilaban la puerta y 3 pasaban la noche en su celda. Vestía pesadas ropas de hombre, firmemente amarradas para proteger su virtud. Más de una vez, gritó en la noche pidiendo que la protegieran de sus guardias. Desde que tenía 13 años, había seguido el consejo de ángeles. Ella dijo a sus captores: «Considerad bien lo que vais a hacer, pues en verdad soy enviada por Dios y estáis poniéndoos en gran peligro». La historia de Juana es más que nada una historia de fe. Es realmente la historia de la convicción de una joven mujer y sus experiencias religiosas. Juana buscaba su guía y era fiel a las revelaciones que ella recibía. Claramente fue inspirada por Dios. Fue interrogada por largo tiempo y siempre respondía con gran prudencia, tanta que los presentes quedaron maravillados. Me sorprendió que ella respondiera a esas preguntas tan envolventes, las cuales incluso un hombre instruido hubiese tenido dificultad en responder. No responderé esas preguntas. Responderé de acuerdo a la voluntad de Dios. Los 2 ángeles de vuestro estandarte son los ángeles que cuidan al mundo. ¿Por qué no hay más de ellos? El estandarte fue hecho por mandato de Dios. Nada he hecho yo sino por revelación de Dios. Esta niña campesina de 19 años fue capaz de mantener a raya y frustrar la intelectualidad colectiva de su época. Nunca antes, en la historia, hubo alguien que dirigiera al ejército de su país con tan solo 17 años. G.K. Chesterton escribió que Juana escogió un camino y cayó como un rayo. Su singularidad reside en un estatus como la joven que condujo un ejército cuando las mujeres no podían pelear. Juana es un gran ejemplo para la juventud. Y para un niño que crece en Francia, su carácter era único. Ella no es el fraude, ni la loca, ni la santa, ni la psicópata que la gente decía que era, para tratar de entenderla. El que fuese terriblemente común la hace más difícil de entender. Eso crea el verdadero misterio de Juana. La gente sigue escribiendo libros sobre ella, siguen escribiendo obras. Estoy consciente de que Mark Twain, de quien he escrito antes, fue hipnotizado por Juana de Arco. Casi fue consumido por su historia en una etapa de su vida. Juana es hasta hoy
una figura muy cautivadora y algo misteriosa, pero la suya es una gran historia de coraje. Concuerdo con la afirmación de la gran historiadora Régine Pernoud, quien resumió décadas de profunda investigación sobre Juana con la declaración de que su historia es demasiado hermosa y terrible como para ignorar. Juana de Arco. En enero de 1412, el hielo se aferraba al río Meuse en el noreste de Francia. En ese mes, a Jacques y a Isabel de Arco les nació una pequeñita en la remota aldea de Domremy. La casa donde nació Juana de Arco sigue en esta pequeña ciudad en la región de Lorena, en Francia. La más pequeña de 5 hijos, Juana, o en francés Jean, creció haciendo las tareas de la granja, hilando lana y pastoreando el rebaño de su padre. Ciertamente Juana nunca pasó un día de su vida en la escuela. Los niños podían ir, pero no las niñas. Ella no podía leer ni escribir. Ella aprendió todo sobre la granja y sobre los animales. Ella montaba y lo hacía muy bien. Podía montar un caballo muy elegantemente. Sé que era buena, sencilla y temerosa de Dios. Buenos días. Daba limosnas a los pobres y cuidaba a los ¿Te enfermos. sientes mejor? Esto sé porque cuando era niño y estaba enfermo, Juana vino a consolarme. Vas a mejorar, pero tenés que ser fuerte. Todo es por tu bien. A veces cuando sonaba la campana para orar, se arrodillaba y me parecía que decía sus oraciones piadosamente. Era muy buena, sencilla y piadosa. Las otras niñas y yo le decíamos que era demasiado bondadosa, pero trabajaba con esmero. A menudo veía a Juana a la iglesia. Cuando no tocaba las campanas de la oración vespertina, ella me buscaba y me regañaba por no hacerlo bien. Incluso prometió darme lana si era más puntual tocando las campanas de la tarde. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Toda la niñez de Juana fue inmensamente feliz, pero a principios del siglo XV, Francia estaba a punto de colapsar. Por 70 años, Francia e Inglaterra habían batallado en la conocida Guerra de los 100 Años. E Inglaterra iba ganando. El rey de Inglaterra creía que por derecho era también rey de Francia, que era su derecho divino y que por lo tanto debía ir con su ejército y tomar Francia. Cuando Juana tenía 3 años, Enrique V, el rey de Inglaterra, invadió Francia por la ciudad de Azincourt. Solo bastaron 7.000 soldados ingleses para derrotar a 20.000 tropas francesas. Los franceses estaban desmoralizados. Inglaterra controlaba gran parte del norte de Francia y estaban listos para tomar todo el país. El gran problema de Francia fue su rey Carlos VI, conocido como Carlos el Loco. Los psicólogos de la actualidad creen que sufría de esquizofrenia. Su enfermedad mental lo hizo incapaz de gobernar en ese momento tan crítico. Cuando Juana tenía 10 años, el rey Carlos el Loco murió, pero su hijo de 23 años, el príncipe Carlos, temía tomar decisiones y asumir riesgos. Vivía cómodo y seguro en la ciudad amurallada de Chinon, donde sus consejeros le dijeron que esperara por tiempos mejores para ser coronado. El inicio de 1400 fue una época difícil para el reino de Francia. Su rey había enloquecido, el país estaba destrozado y los ingleses les habían invadido. Estaban muriendo de hambre, sentían que Dios los había abandonado. Los franceses, cansados de la guerra, anhelaban algo, cualquier cosa que renovara su esperanza. En 1425, Juana tenía 13 años. Un día,
Mientras descansaba de sus quehaceres, se sentó a meditar en soledad en el jardín de su padre. Era verano, alrededor de mediodía. De repente, vi una gran luz y escuché una voz llamándome por mi nombre. Después de escuchar 3 veces esa voz, supe que era la voz de un ángel y tuve miedo. Supe que era el arcángel Miguel, en la forma de un hombre. Su voz era hermosa, dulce y humilde, y me hablaba en francés. Me habló del lamentable estado del reino de Francia y de que yo iba a ser la salvación del rey. Me dijo que debía ser buena y que Dios me ayudaría. También me dijo que Santa Catalina y Santa Margarita vendrían a verme y que debía seguir su consejo, que ellas me guiarían en lo que tuviese que hacer y que debía creer lo que ellas me dijesen. Cuando se retiró, lloré y besé el suelo donde él se había parado. ¿Negaremos que oí esas voces? Yo no lo haría. Creo que existieron. Nosotros escuchamos voces en nuestras cabezas todo el tiempo. Voces que nos dan una lista de lo que deberíamos de hacer algún día. La suya era clara. Id y redimid a vuestro rey. Lo más difícil para una persona moderna es tratar de entender a esta joven, que decía oír voces que le hablaban muy frecuente y específicamente. Muchos se preguntarían, ¿cómo es eso posible? Si fuésemos un francés tradicional y católico, sería muy fácil decir que era Dios. Si uno no es de esos, es mucho más difícil, y empiezan esfuerzos por etiquetarla, como un fraude, como una loca. Algo sobre la interpretación de Regine Pernoud es que ella descubrió que Juana de Arco, según los registros, era una persona muy saludable, incluso común. Esto para nada la hacía rara. Le creemos y tomamos su palabra. Entonces, aceptamos su declaración. Es lo menos que podemos hacer por ella. Se lo debemos. Juana mantuvo en secreto sus visiones. Siempre oraba y ayunaba. Por 4 años recibió instrucciones de estos seres celestiales. Le dijeron que debía levantar el asedio de los ingleses en la ciudad de Orleans y después conducir al Delfa, el príncipe Carlos, a Reims para ser coronado rey de Francia. Me dijeron que debía ir a ver a Robert de Baudricourt, el capitán de la fortaleza de Vaucouleurs, y que él me daría hombres para que fuesen conmigo. Yo respondí que era una pobre joven que no sabía montar un caballo de batalla ni dirigir una guerra. Pero ellos dijeron que Dios me ayudaría y que complacía a Dios actuar a través de una simple doncella para expulsar a los enemigos del rey. Juana, Isabel, maravillosas noticias. ¿Qué es eso? Un regalo de Pierre Laperdeteux. Recordad que hablamos con él. Ellos tienen un gran hijo, Gustave, un buen joven. Todos acordamos que anunciaremos el compromiso en la iglesia esta semana. ¿Qué compromiso? De Gustave contigo. Mi dulce Juana. Tenéis que casaros. Oh, alabado sea Dios. Padre, debéis romper el compromiso. Juana, ¿no entendéis? Gustave Lapey es un hombre bueno y trabajador, quien... Podría ser el rey de Francia y no me importaría. No me casaré con él. No puedo casarme. ¿Por qué no? He consagrado todo mi ser a Dios. Es su voluntad que permanezca casta. Eso no tiene sentido. Debéis casaros. Tenemos un contrato. Es un contrato al cual yo no acordé. Pero yo no estoy de acuerdo con esa decisión.
Juana estaba determinada y con el tiempo canceló el acuerdo de matrimonio. Sin embargo, no les contó a sus padres sobre los seres celestiales que le hablaban. Las voces ahora le hablaban varias veces a la semana, diciéndole que debía ir a Vaucouleurs y conseguir la ayuda de Robert de Baudricourt para obtener en Chinon una audiencia con el príncipe. Temiendo que sus padres impidieran su partida, Juana se fue secretamente. Envió una carta a sus padres diciendo que ayudaría a su prima, que pronto daría a luz. Luego convenció a su tío de que la ayudara. ¿Cómo os puedo ayudar? Me dijo que quería ir con el Delfa para convencerlo, declarándole: ¿no ha sido profetizado que Francia sería perdida por una mujer y posteriormente restaurada por una virgen? Me dijo que debía llevarla con Robert de Baudricourt, quien la llevaría al lugar donde el Delfa podría encontrarse. Al llegar a las paredes de Vaucouleurs, pronto supieron que Sir Robert, el líder militar más poderoso de la región, no estaba nada entusiasmado por conocer a una muchacha campesina y a su tío. Por días los dejó esperando. Finalmente, el 13 de mayo de 1428, fueron admitidos en el castillo. La doncella, mi señor. Sí, ¿qué queréis? Sí, Robert. Soy enviado a usted por mi señor y salvador para traer palabra del Fa de que debe aprestarse. Es la voluntad del señor que sea coronado rey de Francia en Reims y que yo lo guíe a su coronación. ¿De qué habláis? ¿Quién es este vuestro señor? El rey de los cielos. ¿Y quién es ese? Mi tío, de Vieux-le-Petit. ¡Tío! ¡Venid! ¡Venid! Llevad a esta joven a casa y haced que su padre le dé una fuerte paliza. ¡Iros! ¡Iros! Mientras tanto, la aldea de Juana en Domremy había sido atacada por borgoñones, los soldados franceses que apoyaban a Inglaterra. Los borgoñones también habían tomado varias aldeas cercanas. Pero el premio deseado era Orleans. Por esta gran ciudad amurallada cruzaba el río Loira en la intersección de las carreteras principales. Quien controlaba Orleans podría controlar Francia, e Inglaterra estaba cerca de lograrlo. En todas partes los franceses oraban por un milagro que salvara a su país. Juana estaba destrozada. Santa Catalina le había asegurado que su vocación era asegurarse de que el príncipe fuese coronado. Debía ser en Reims, según la tradición y la antigua ceremonia que demostraba que su gobierno era autorizado por Dios. Además, las voces le dijeron que ella debía terminar el asedio de Orleans. Solo entonces el príncipe podría ser coronado y los ingleses expulsados de Francia. Este debió ser un tiempo difícil para Juana, un tiempo en que quizás su fe vaciló, pero muchos locales comenzaron a creer en ella. Estaban inspirados por su comportamiento, por su mensaje de esperanza para el reino de Francia y lo intentó otra vez. Pero una vez más, Sir Robert se negó a reunirse con ella. Sin rendirse, Juana se hospedó en una posada y esperó. Disculpe, mi niña querida, ¿estáis bien? Sí, señor.
Si puedo preguntaros, ¿qué haces aquí? La ciudad no es segura. He sido enviada para reunirme con Robert de Baudecroux. Yo soy John de Met, uno de sus oficiales. ¿Por qué asuntos buscáis a Sir Robert? Él ha de guiarme al rey. ¿Al rey? ¿En Chinon? Pero si Robert no quiere escucharme, ni ha creído que he sido enviada. Sin embargo, en este mes debo de estar al lado del rey, aunque tenga que arrastrarme sobre mis manos y rodillas hasta Chinon. Querida niña, ¿por qué? Os sonará extraño, pero créeme, monsieur, no hay nadie, en todo el mundo no hay rey, ni duque, ni hija del rey que haya sido comisionado como he sido yo para recuperar el reino de Francia. ¿De dónde sois? Don Remy. ¿De Lorena? ¿Sois la doncella del bosque del roble de Lorena que ha de salvar a todos en Francia? Caballero, me gustaría mucho más estar hilando lana al lado de mi madre. Estar aquí va contra mi naturaleza. Y sin embargo debo hacer esto. Mi señor lo quiere. ¿Quién os envió? ¿Quién es vuestro señor? El mismo Dios de los cielos. Veo que es la voluntad de Dios. Os ayudaré. Yo os llevaré a Sir Robert. Mientras tanto, Sir Robert, que había escuchado rumores sobre Juana, estaba consciente de que muchos creían que ella podría ser el cumplimiento de la antigua profecía. Bien. Pienso en ayudarte. Pero primero, mi querida doncella, tú debéis ser puesta a prueba. Exorcizadla. Discúlpeme. Exorcizadla. ¿Exorcizarla? La niña podría ser una bruja o una hechicera. Podría estar poseída por espíritus malignos. Así que haced lo que sabéis hacer. Si fueseis maligna, si espíritus malignos morasen en ti, apartaos y dejad que vuestro cuerpo caiga delante de nosotros. Si fueseis buena, venid. Levantaos, hija mía. Vos escuchasteis mi confesión ayer. Esto es absurdo. Sed bendita, hija mía. Id y dejad que venga lo que haya de venir. Juana se cortó el cabello y vistió ropa masculina para evitar atraer la atención de cualquier hombre. Ella había consagrado su cuerpo a Dios, como las voces le habían dicho. Con una carta de presentación de Sir Robert y varios escoltas, comenzó el viaje para reunirse con el Delfa. El viaje de 320 kilómetros a Chinon tomó 11 días, gran parte a través de territorio enemigo. Juana instó constantemente a sus acompañantes a viajar más rápido. Las voces le dijeron que solo tenía hasta el verano para la coronación del príncipe. También le revelaron sobre su inminente muerte, aunque rara vez ella hablaba de eso. A un amigo le confesó: viviré a lo mucho 1 año más. Los hombres que viajaron con ella recordaron la influencia que esa joven campesina tuvo sobre ellos durante su viaje. Al principio, os confieso que queríamos hacerla estar con nosotros carnalmente, pero cuando llegó el momento, estábamos tan avergonzados que no podíamos hablar al respecto.
Cada noche, Juana se acostaba junto a John de Met y a mí, llevando consigo su abrigo y su pantalón, atados y apretados. Yo era joven. Sin embargo, jamás tuve deseo de tocarle, ni me atrevía a solicitar tal cosa de Juana, por la bondad que veía en ella. Ella era una joven tan virtuosa, parecía una santa. Sus palabras alimentaban mi alma. Nunca pronunció malas palabras. Oraba asiduamente. La respetaba, por lo que nunca me hubiera atrevido a aprovecharme de ella. Yo creía que había sido enviada por Dios. Era una mujer virtuosa. Estaba rodeada por hombres rudos y a veces irrespetuosos con las mujeres. Pero ella estaba comprometida a permanecer fiel y digna, pues esa era la condición para recibir la guía que necesitaba. Cabe destacar que una joven como ella hubiese podido en ese entonces y también ahora y en cualquier tiempo mantener su dignidad de manera que aún los más promiscuos la respeten. El 4 de marzo de 1429, Juana y sus escoltas llegaron a Chinon. Las medievales murallas y fortalezas todavía permanecen en esta ciudad del centro-oeste de Francia. Muchas de estas murallas fueron vistas por Juana y sus escoltas. Durante 2 días, el Delfa les hizo esperar mientras sus heraldos demandaban saber los detalles del plan de Juana. Ella se negó a divulgar cualquier cosa excepto al príncipe mismo, diciendo, «Él no tendrá ninguna ayuda si no es a través de mí». Finalmente, en la tarde del 6 de marzo de 1429, los siervos del Delfa fueron por Juana. Tenemos que imaginarnos la situación tal y como Juana lo experimentó. Esta joven campesina llegó a la corte. Nunca había visto algo como eso. Un resplandor de antorchas y cientos. Dijo que había 300 caballeros. Eso debió haber sido algo increíble. Ella describió cientos de antorchas y caballeros. Quizás no fue tan extraordinario para los caballeros de la corte, pero para ella fue algo nuevo. Debió dejarla atónita. Es increíble pensar cómo esta chica fue deliberadamente engañada. Ella entró y miró a su alrededor. El rey estaba en la clandestinidad entre sus cortesanos y alguien más estaba disfrazado como si fuese él. Pero Juana supo al instante que la persona que vestía como rey no era el rey, por lo que fue directamente a él. Dios os da vida, noble rey. Pero no soy el rey. He allí al rey. En el nombre de Dios, noble príncipe, es usted y ningún otro. Esto fue visto por los que estaban ahí como algo milagroso y espeluznante. No sabían qué pensar de ella. ¿Era una señal de que ella era santa? ¿Era una señal de que ella era una bruja? Fue un momento increíble. ¿Cuál es vuestro nombre? Soy Juana de Domremy. Soy enviada por Dios para traeros ayuda a vos y al reino. ¿Domremy? ¿Qué tipo de ayuda? El rey de los cielos me ha mandado que levante el asedio de Orleans y después os lleve a Reims para que seáis ungido y coronado. Después seréis teniente del rey de los cielos, quien es el rey de Francia. Venid. ¿Cómo sabré que verdaderamente sois enviada de Dios? Os revelaré un secreto que nadie ha conocido. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo ella? Otro de los grandes misterios de la historia y del que no tendremos respuesta.
Cielos, cómo quisiéramos. Si tan solo tuviésemos alguna idea. Han habido muchos esfuerzos por explicarlo. Regine Pernoud hizo una maravillosa suposición que tiene que ver con una oración que el rey había elevado a Dios. Previo a la llegada de la doncella, en un momento de gran adversidad, el príncipe entró una mañana a su oratorio e hizo una humilde oración a nuestro Señor en su corazón. Sin elocución de palabras, él imploró que si él era el verdadero heredero al trono, que el Señor lo protegiera, pero que si no, le permitiese huir a España o a Escocia para escapar de la prisión y de la muerte. Las palabras de esta oración, conocida solo por Dios, fueron las palabras que la doncella reveló a Carlos. Un testigo dijo: después de escucharla, el rey se veía radiante. Sabed todos que Juana, la doncella de Don Remy, ha sido enviada por Dios para salvar al reino en este tiempo de necesidad, y que el príncipe tiene plena confianza en ella. Es claro que desde su llegada a la corte, Juana tuvo enemigos. Les preocupaba que quizás estuviese mintiendo, o peor aún, que no fuese enviada por Dios sino por el diablo. Juana fue llevada a la cercana ciudad de Poitiers, la capital intelectual y judicial de la región. Durante 3 semanas vivió en esta posada mientras era interrogada diariamente por los sacerdotes y teólogos en el cercano Palacio de Justicia. Al mismo tiempo, fueron enviados mensajeros a Don Remy para investigar el carácter y la autenticidad de esta campesina. Al finalizar, los investigadores reportaron: en ella no se encuentra maldad, solo bondad, humildad, pureza, honestidad y sencillez. El príncipe ordenó a Juana mudarse a los cuartos reales, a la torre de Coudray. Le fueron asignados sirvientes, incluyendo Louis de Cout, un hombre joven como su paje. Años más tarde, de Cout recordó: cuando estaba con Juana en la torre, constantemente la veía arrodillada orando. Aunque no podía escuchar lo que decía, la veía llorar. Juana empezó a entrenar con las tropas, quienes se maravillaron de ver a una mujer soldado. Estaban asombrados por su fuerza y su destreza. Ella entrenó sin temer en juegos de batalla y en peleas con espada, derrotando a menudo a soldados experimentados. En toda Francia las noticias de Juana corrieron. Las historias eran contadas en tabernas, en mercados, iglesias y escuelas. Es muy claro que el chisme corrió increíblemente rápido. De hecho, en la época medieval los chismes corrían mucho más rápido de lo que pensamos, aún sin la tecnología. Se forjó un traje de armadura blanca para ella cerca de Tours. Estaba hecho exactamente a la medida de su pequeño cuerpo de adolescente. También ordenó varios estandartes con elementos que dijo le fueron dados por revelación. Juana no tenía un estandarte cualquiera. Tenía el símbolo de Francia, la flor de lis, así como también los nombres de María y Jesús. Y su estandarte representa esa absoluta cohesión entre el cristianismo y el reino de Francia. Y creo yo que sus ángeles defienden la idea de que aún Jesús era francés. Igualmente, sus banderas fueron muy importantes. Si los comandantes decían, no, retroceded a los fuertes, ella decía, no, atacad. Su bandera apuntaba hacia donde debían ir, y a decir verdad, la mayoría seguía su bandera. Los atacaremos por este lado, como lo hemos discutido. En abril de 1429, Juana y sus generales se prepararon para marchar y luchar por Orleans y liberarla de los ingleses. Juana era una joven sencilla. En cuestiones de guerra era demasiado experta, como lo era en el manejo de su lanza y en la formación de su ejército en el orden de batalla, en preparar la artillería y todo eso.
Todos se maravillaban en su manera de actuar como si fuese un capitán con 20 o 30 años de experiencia. Mi duque, necesito una espada. Escoged una. Tenemos docenas. La espada que necesito no está aquí. Está en la ciudad de Saint-Catherine de Fierrois, enterrada en la iglesia. Hace 700 años el abuelo de Carlomagno dejó su espada de batalla allí. Esa es una vieja leyenda. Nadie la ha encontrado. Mis voces me lo han dicho. Está detrás del altar de la iglesia. Estará llena de óxido, pero en ella hay 5 cruces. Esa ha de ser mi espada. ¡Por Francia! ¡Por Francia! Juana proveyó a sus compatriotas con aquello tan intangible que llamamos liderazgo. Ella los guió y ellos la siguieron. Esa convicción fue clave para su éxito. Las habilidades de Juana como líder se resumen básicamente en 2 cualidades: su extraordinario carisma y su extraordinaria convicción de que era enviada por Dios para pelear. También empezó a realizar cambios. Esto es un ejército. No el coro de una iglesia. ¡Basta! Los soldados deben ir a confesarse y tomar la comunión cada semana, o más seguido, de hecho. Insisto en ello. El del FA apoya esto. Francia es una nación cristiana. ¿Cómo puede Dios ayudarnos en nuestras batallas si no le recordamos? Además, el hombre deberá limpiar su cuerpo y su lenguaje. Monduc, vos sois el peor. Vuestra inmunda boca debéis callar. Y otra cosa más. Esas mujeres que siguen a las tropas. Todas las tropas tienen seguidoras. Esta no. Vosotras, todas vosotras, empacad e iros a casa. Tratamos de ganarnos algo de dinero. No de estos hombres. A menos que os pidan ser sus esposas, os largaréis ahora. ¿Y cómo ganaremos dinero? ¡Callaos! No sigáis avergonzándoos y a vuestras madres. Quitad esto ahora o lo haré yo por vosotras y no regreséis nunca más. Ella requirió un notable cambio de conducta, forjando un ejército puritano, de un grupo bastante corrupto de los soldados profesionales de aquellos días. Incluso los comandantes de estas compañías eran profundamente profanos, gente con una boca inmunda, repugnante. Ella consiguió que dejaran de maldecir, echó a las mujeres seguidoras fuera del campamento, hizo a los hombres ir seguido a confesarse y a tomar la comunión. Todo esto me hace pensar en el nuevo modelo del ejército de Oliver Cromwell, que era otro ejército puritano. Este se basa directamente en el ejército israelí del Antiguo Testamento. Juana demandó a sus soldados seguir sus estándares espirituales, y ella no toleraba malas palabras. Varios de sus capitanes, incluyendo el poderoso duque de Alençon, comentaron que habían sido reprendidos por Juana por usar malas palabras. Ella insistía en que dirigía un ejército temeroso de Dios. A Enrique V, rey de Inglaterra, y a vos, duque de Bedford y vuestros tenientes. Entregad a la doncella que ha sido enviada por Dios las llaves de todas las ciudades que habéis usurpado y violado en Francia. Ella está preparada para hacer paz. Si deseáis seguir lo que dice y abandonar Francia y enmendar los daños. En caso de que no obréis así, esperad noticias de la doncella que irá en breve. Fui enviada por Dios para echaros de toda Francia. Creed firmemente que en los embates veremos quién tendrá más fuerza del Dios del cielo. Os ruego que me respondáis si deseáis conseguir la paz. O en breve, muchos y terribles males os vendrán. Entregadlo pronto. Marchamos mañana. ¿Estáis listo? Así es, mi doncella.
Mis hombres están desesperados. ¿Lo están para seguir a Dios? Lo están. Seré herida en esta batalla. Sangre brotará de mí por aquí. Pero no moriré. Mis voces me lo han dicho. Y ellas no mienten. Juana y sus tropas avanzaron a Orleans, entonces sitiado y en gran parte controlado por los ingleses. Era desconocido por Juana que el gobernante de Orleans había dirigido a sus tropas para llegar a la ciudad por el lado sur, a través del río para evitar a los ingleses. Solo un estrecho puente cruzaba el río, y estaba controlado por los ingleses. Las tropas de Juana y los alimentos para los ciudadanos hambrientos tendrían que navegar a través del río en botes, pero un fuerte viento soplaba en su contra. Los remeros no podían remar contra el viento y la corriente. ¿Sois el gobernante de Orleans? Soy yo, y me regocijo por vuestra venida. ¿Acaso ordenasteis que viniese por aquí? ¿De este lado del río? ¿Y no directamente a los ingleses? Querida doncella, aquellos más sabios que yo dieron este consejo, juzgándolo lo mejor y más seguro. El consejo del Señor Dios es más sabio y seguro que el vuestro. Pensabas engañarme, pero solo os habéis engañado a vosotros. Mis disculpas, pero necesitamos de vuestros soldados. Os traigo la mejor ayuda que pudieses tener de cualquiera. Es la ayuda del Rey de los cielos. De repente, el viento cambió. Y desde ese momento, él creyó en la doncella. ¡A los barcos! ¡Elevad las velas! Creo que el cambio del viento fue milagroso para ese entonces. Y yo creo en milagros. He visto milagros en mi propia vida. Pertenezco a una iglesia que cree en milagros, por lo que sin dudarlo acepto el de Juana. Para cuando ella llegó a Orleans, la pobre y atribulada gente creía que venía a salvarlos y le dieron la bienvenida, según sabemos, cual si fuese un ángel. Era una celebridad. La gente quería estar cerca de ella, querían tocarla. Creían que era una santa. Por varios días, Juana se quedó en esta casa, la residencia de Jacques Boucher, que hasta esta fecha permanece aquí en Orleans. Aquí Juana aguardó impacientemente la llegada de más tropas francesas. Escuchad. Ingleses, esperen. ¡Ingleses! ¡En el nombre de Dios, marchaos! ¡O yo misma os sacaré! ¡No nos rendiremos ante una mujer! ¡Debéis rendiros! ¡Para que vuestras vidas sean salvas! ¡Joven campesina despreciable! Cuando os agarremos, os quemaremos viva. ¡A la torre! El ejército anglo-francés está cerca. Dirigido por John Falstaff. Un caballero con una gran reputación. Están a la distancia de Johnville. Bien, estoy irritada por estos retrasos. En el nombre de Dios os ordeno que tan pronto como Falstaff llegue me alerten. Si él pasase sin mi conocimiento, os prometo que tendré vuestras cabezas. Será alertada, mi doncella. ¡Ha empezado! ¡La batalla! ¿Cómo sabéis? Mis voces me lo han dicho. ¡Mi caballo! ¡Mi armadura! ¡Mi estandarte! ¡Joven miserable! ¿No me dijisteis que la sangre de Francia está derramándose?
La doncella. ¡Peleas por Francia! ¡Peleas por Dios! ¡Sacadla! Os desangraréis. Por supuesto que sí, sacadla. No puedo. ¡Regresad! ¡Haced un hechizo sobre ella! ¡No! Prefiero morir que tener magia impía sobre mí. Poned algo de grasa ahí y levantadme. ¡Arriba! ¡Rápido! Inspirados por Juana, los franceses aniquilaron a los ingleses. Hasta el último hombre luchó sin dejar a ningún inglés resguardarse en sus fortificaciones. Los muertos fueron contados y se cuidó a los heridos. Los soldados franceses volvieron a Orleans, festejando su victoria. Fue una noche de vino, música y celebración. Pero no para Juana, quien se afligía por los muertos de ambos lados. Confesó sus pecados y participó de la comunión. Oró largamente durante la noche. Y en los siguientes 3 días dirigió a sus tropas para tomar 3 fortificaciones más, incluyendo la fuertemente armada fortaleza de Tourelle y al puente sobre el río Loira. Así que en cuestión de días, Juana llegó y tomó esas fortificaciones. Esto era algo que la armada francesa no había podido lograr en meses. Estaban asombrados, y Juana había podido ir tras todas las fortificaciones, tomando finalmente la fortaleza de Tourelle, que era la entrada más importante a la ciudad. Consiguió la victoria y la consiguió rápido, con el auge de un ejército ansioso y preparado. Juana llegó segura de que rompería el bloqueo inglés, y entre más de sus soldados creían en ella, más se tambaleaba la resolución inglesa. El domingo 8 de mayo de 1429, amaneció brillante y despejado. Cuando los franceses miraron más allá de los muros, vieron a los restantes soldados ingleses en formación de batalla a las afueras de la ciudad. Los soldados franceses se alistaron para la batalla ante los ingleses. Por 1 hora, los 2 ejércitos enemigos estuvieron de pie a solo unos metros los unos frente a los otros, sin tocarse. El 8 de mayo de 1429 fue uno de los días más gloriosos de la guerra, de hecho, de la historia de Francia. Fue un momento increíble. Fue un domingo en el que se suponía que los cristianos no deberían pelear. Los franceses se sentían frustrados por los mandatos de su doncella. Ella les prohibió atacar a los ingleses por ser el día santo. ¡Esperad! Sin embargo, si los ingleses los atacaban, podían defenderse tan fuerte y valientemente como quisieran. Padre, por favor, Siendo domingo, Juana ordenó a sus sacerdotes dar la comunión. En silencio, los ingleses observaron mientras los franceses recibían la Eucaristía. Es el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Es el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Es el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Es
es el cuerpo de Cristo. Amén. Y, sin explicación alguna, los ingleses simplemente dieron vuelta y se marcharon. Los ingleses simplemente abandonaron la ciudad. Orleans era libre, y esto fue para los seguidores de Juana una clara señal de que verdaderamente Dios estaba con ella. No es común en las guerras de asedio marcharse, pero salir con vida es mucho mejor que quedarse hasta el final cuando sabes que habrá muerte. En esa mañana, las fuerzas inglesas que quedaban se formaron en línea y observaron a Juana y a sus hombres. Pensaron en pelear, pero decidieron que no valía la pena. Juana sabía que la mano de Dios había estado con ellos en Orleans. Los ingleses no estaban seguros si ella estaba en lo correcto, pero decidieron que la discreción era lo esencial. Las nuevas del triunfo de Juana en Orleans llegaron al Delfa en Chinon. Un mensaje de Orleans. Orleans ha sido liberada. Hay que celebrarlo. Sí. ¡Viva Francia! ¡Oíd, oíd! Un mensaje del capitán. El príncipe mandó una carta a cada ciudad francesa para celebrar la liberación de Orleans. Juana fue inmediatamente a Loges, al castillo de verano del príncipe, donde él estaba. Ella ya había enviado mensajes de que Carlos debería dirigirse de inmediato a Reims. Sin embargo, el Delfa demoraba a asumir las cargas de un monarca coronado, y mantuvo a Juana y a su ejército esperando por 2 semanas mientras consultaba con sus asesores. Querida doncella, vuestra victoria en Orleans fue brillante, magnífica. Fue en la mano de Dios. Y usted, noble Delfa, no debe perder tiempo en ir a Reims para reclamar vuestra corona. Juana, siempre con tanta prisa. Debemos tomar tiempo para saborear esta victoria. Además, el viaje a Reims es muy arriesgado ahora. ¿Puedo hablar con vos? Juana, mi consejo... Vuestros consejeros son babosas sin carácter. Es tiempo de actuar, no de hablar. Es esencial conocer su perspectiva. Francia debe tener un rey en su trono. O todo esto no tiene sentido. No aguardéis otro momento con vuestros consejeros, sino ven a Reims a recibir vuestra digna corona. El 24 de mayo, Juana dejó Loges para despejar el camino del Delfa a Reims. Era un camino peligroso a través de cientos de kilómetros de territorio controlado por los ingleses. En el camino, Juana paró para convencer a su amigo, el duque de Alençon, de unírsele en batalla. ¿Él tiene que ir? Querida señora, él puede escoger. Doncella, por 5 años fue prisionero de guerra de los ingleses. Solo después de pagar un gran rescate fue liberado. Os ruego, dejadlo aquí. Señora, no tengáis miedo. Os prometo que os lo regresaré sano y salvo, y en mejores condiciones que ahora. La primera batalla fue en Jargeau, una ciudad recientemente tomada por los ingleses. Fue la primera batalla ofensiva del ejército francés en una generación. Atacar ahora es prematuro. Nos superan en número. No es el momento adecuado. El momento adecuado es cuando Dios lo quiere. Si actuamos, entonces también lo hará Dios. Tenéis miedo, noble duque. ¿No sabéis que prometí a vuestra esposa que os regresaría sano y salvo?
Está muerto. ¡Seguid! ¡Ah! 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 ¡Arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Nuestro Dios ha condenado a los ingleses! ¡Por Francia! Antes del anochecer, la ciudad de Jargeau fue tomada. Esta victoria fue seguida por igualmente impresionantes victorias en Mons y Beaugency. Luego, previendo un enfrentamiento final contra los ingleses, Juana condujo a sus tropas hacia Patay. Si alguien tuvo dudas sobre Juana como una líder militar en Orleans, esas dudas debieron acabarse al ver su papel en la batalla de Patay. Juana ganó 2 batallas muy distintas en unas semanas. Levantó un asedio, lo que requería todo tipo de conocimiento de maquinaria de asedio y otras herramientas. Solamente 3 soldados franceses murieron en la batalla de Patay. Los muertos ingleses fueron 4,000. Falstaff huyó lejos bajo una bandera blanca de rendición. Al oír el Delfa sobre esta sorprendente victoria, viajó a la ciudad de Jean, donde Juana lo encontró listo para marchar a Reims. La lucha de Juana, siempre entre su completa certeza acerca de lo que debía hacerse y las deliberaciones de los políticos que rodeaban a Carlos VII, Juana sabía que debía conducirlo a Reims para la coronación. El problema era transmitir ese mensaje. Y no fue nada fácil para ella llegar a la Cámara del Consejo para entregar ese mensaje. Sin embargo, su certeza fue difícil de resistir. La decisión ya había sido tomada, pues se movían hacia un gran ejército a Reims para la coronación. Noble rey, ahora, por fin, la voluntad de Dios se cumple. Claramente hubo un cierre, pero no del todo, y el rey ahora trataba de evadirla. Es muy claro que ella lo hizo rey, y él dijo, «Fue estupendo, gracias doncella, ya puedes irte a casa». En la coronación sus padres le dijeron que regresara, y Juana estaba tentada. Y el rey quería que lo hiciera. De hecho, él le dio a ella y a su familia un título de nobleza. Este fue el escudo que los heraldos reales les otorgaron, lo cual en su mente era lo que cualquiera querría. Y dijeron, ahora ve a casa, déjanos solos. Apuesto que un grupo del alto clero y un grupo de revistas dijeron junto con el rey. Una corte real es un lugar peligroso para vivir. La gente puede traicionarte y parecía que las personas estaban socavando a Juan en la corte, tratando de que el Delfa la cuestionara.
presionando por una solución diplomática para la guerra y que quizá no apoyara a Juana militarmente, con un gran ejército, que es lo que Juana necesitaba. Carlos dio a Juana la oportunidad de atacar a París para tratar de retomar la capital de Francia, pero solamente le dio un día para hacerlo. Como era de esperarse, no funcionó. Después de ello, la influencia de Juana disminuyó. Las voces de Juana le dijeron que sería tomada prisionera antes del verano. Sin embargo, ella perseveró. El 23 de mayo de 1430, Juana trataba de proteger a sus tropas atravesando la puerta de la ciudad de Compiègne. ¡Todos adentro! ¡Vamos! Los ingleses desbordaban de alegría, más que si hubiesen capturado a 500 prisioneros, pues no habían temido a nadie como temían a la doncella. ¡Dejadla! 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 Le quiero con vida. Veo una enorme recompensa en camino. Juana estaba encerrada en el castillo de Beaulieu, mientras sus captores esperaban su recompensa. Fue dejada fuera de la ciudad. ¿A propósito? ¿Por qué cerraron esas puertas? Las puertas no debían de haberse cerrado. La dejaron afuera. ¿O fue por error? ¿Fue premeditado? No sabemos las respuestas a esas preguntas, pero para el tiempo en que Juana fue vendida, estaba en manos de la nobleza inglesa, quienes la querían muerta. Y estoy seguro que algunos habrán dado gracias por sacarla del camino. Habrán dicho, hagamos lo que sabemos que ganará esta guerra, diplomacia y dinero. Y recordemos que un ejército es muy costoso y la diplomacia es mucho más barata, aún con sobornos. El obstáculo para Juana fue que una vez que sus milagros cesaron, la dejaron peleando sola, como si hubiera sido otro capitán regular del rey. Pero ella era una adolescente y nunca pudo serlo. Y esa creencia sobre su santidad se revirtió cuando fue capturada, porque si Dios había dejado que la capturaran, el tiempo de sus milagros había terminado, por lo que el rey y sus consejeros la dejaron sola. Decían que Dios estaba con ellos, pero que había decidido que Juana era muy orgullosa y había dejado que la capturaran, así que no había razón para su rescate y fue dejada a su suerte. En toda Francia, los franceses encendieron velas y marcharon exigiendo la liberación de la doncella. Oraban por ella y contaban historias a los niños sobre su fe y su valentía. Luego de 3 días, Pierre Cauchon, obispo de Beauvais, ofreció rescatar a Juana por 10,000 coronas de oro, una gran suma. Todo porque cuando Cauchon estaba con los ingleses y era fiel a la Universidad de París, el ejército de Juana capturó la ciudad controlada por los ingleses donde él era obispo y donde perdió su posición y su congregación. Deprisa, no demores. Ahora tenía una deuda pendiente con Juana. Juana fue transferida a la fortaleza de Beauvais en Rouen, donde se le haría un juicio por herejía, con Cauchon como juez. Estos días de juicio debieron ser días horribles para Juana, pues día tras día enfrentaba un agotador interrogatorio. Juana no tenía abogado que la defendiera ni consejeros. Este juicio fue hecho bajo la ley de la Iglesia. De hecho, fue una inquisición en la que no hubo ningún intento de permanecer imparcial. Pienso en todos estos hombres, casi 100 de ellos, en esta corte. Estos profesores, brillantes de la Universidad de París, de toda Francia, pero todos del lado de los ingleses. Algo importante es la forma en que fue tratada, el tener manos y pies encadenados, cosa que para esta joven del campo, sana, vigorosa, acostumbrada a la libertad, que además tuviese que dormir cada noche encadenada a un enorme tronco,
y que se le tratara como una bruja. Todo esto la debió de haber destrozado en unas semanas, pero ella resistió. Durante 4 meses fue increíble. Es muy difícil imaginar lo extenuante y agotador que debió ser el juicio para Juana. Durante la audiencia pública estuvo en un cuarto lleno de eruditos, teólogos, clérigos, y ella era su única testigo. Estuvo sujeta por días y semanas a interrogatorios, y cabe resaltar su claridad, coherencia y continuidad de la convicción con la que hablaba. ¿Estáis en la gracia de Dios? Si no estoy, que Dios me ponga allí. Si lo estoy, que Dios me deje allí. Sería la persona más miserable de este mundo si supiese que la gracia de Dios no está conmigo. La respuesta inspirada de Juana impresionó a la audiencia, y las historias sobre sus valientes y sabias respuestas corrieron rápido. Claramente estaba ganando el caso. Eso era un problema para Cochon. ¿Cómo mantendría el control? Decidieron tratar algo diferente. Cauchon tomó la corte, llevó a unos cuantos jueces a Juana y la interrogaron en su celda para ver si el encierro la afectaba de una manera diferente a como el espacio público de la corte no había podido. Todas estas eran personas que creían en la posibilidad de que los espíritus le hablaran, de que los santos le hablaran. Así que eran todos creyentes. Pero también estaban estos hombres que juzgaban a Juana, que no creían en espíritus o que voces hablaran con ella, pero ¿cómo podrían ellos decir que lo que Juana les decía era ilegítimo? Bajo un incesante interrogatorio, Juana admitió que esas voces, de hecho, eran santos y ángeles que le hablaban. Y también declaró que no solo eran voces, sino que también tenían presencia física, que los podía tocar, que los podía oler. Pero lo que Juana no sabía, porque no era una teóloga, es que después de siglos de debate, la Iglesia había decidido que los ángeles eran solamente seres espirituales. Así que ella solo podía describirlos de esa forma, pues para la Iglesia el diablo era lo que Juana estaba describiendo. ¿En qué forma se os presentó Miguel? En la forma de un hombre verdadero y honesto. Lo vi con mis propios ojos, así como os veo. Los ángeles tienen cabello. ¿Es que ellos huelen bien? ¿Los abrazaste? Sí. ¿Qué parte de ellos abrazaste? Sus rodillas o pies, así como os hacéis con un superior. ¿Sus cuerpos se sentían sólidos, calientes? No hubiese podido abrazarlos sin sentirlos o tocarlos. ¿Miguel tenía cabello? ¿Por qué no tendría? Estaba desnudo. ¿Pensáis que Dios no podría vestirle? Leer la transcripción del juicio es una experiencia tremendamente conmovedora, porque uno puede ver la dura y larga experiencia que Juana estaba viviendo. Ella enfermó y enfrentó muchas pesadas circunstancias. Un día la llevaron a un cuarto y le enseñaron instrumentos de tortura, la amenazaron con usarlos y aún así Juana permaneció firme. Sin embargo, esto debió de haber dejado, aunque sea una leve marca en Juana. Debió estar terriblemente deprimida, quizás confundida, quizás tal vez esperando que algo la salvara. Si firmáis este documento, admitiendo que vuestras voces no vinieron de Dios, y prometéis nunca más usar ropa de hombre, seréis salva de esto. De otra manera seréis ejecutada, quemada, mañana en la mañana. No puedo leer. ¿Sabéis eso?
Juana estaba exhausta cuando lo firmó. Estaba ciertamente enfrentando lo que sabía era su muerte. Y estaba segura que ir a la prisión sería mejor que ir a la hoguera y morir. Porque allí había una oportunidad de que la liberaran. Había ahí una oportunidad de regresar a su antigua vida en Domremy o de seguir una vida apoyando a Carlos VII. Había una esperanza. Lo que firmó diciendo que sus voces no existían fue claramente un corto documento que no fue insertado en la transcripción del juicio esa noche. Algo más largo fue puesto ahí. Esto fue afirmado y muy claramente asegurado y confirmado en la anulación de su juicio 25 años después, y deduzco que la mayoría lo acepta como verdad. Así que aquí no solamente hay incompetencia de parte de los jueces, sino fraude. Fue llevada de vuelta a prisión y se le ordenó a nunca más utilizar ropa de hombre. Pero mientras dormía, su ropa de mujer fue robada. En la mañana, la encontraron vestida con ropa de hombre para protegerse. Y una vez más fue acusada de herejía, una ofensa castigada con la muerte. Solamente 3 de los 20 jueces votaron que Juana fuese inmediatamente asesinada por hereje. Los restantes 17 sintieron que debían darle otra oportunidad, o que se le explicara con más detalle los cargos según su entendimiento. Pero solamente Cauchon y su adjunto tenían poder para sentenciar. Ellos declararon que Juana sería quemada en la hoguera la mañana siguiente. 30 de mayo de 1431. Obispo, muero por vuestro deseo. Juana lo manejó con gran valentía y gran comportamiento, y no maldijo a su enemigo ni nada por el estilo, algo que la gente en la hoguera solía hacer, sino que simplemente nombró a Jesús. Según un testigo, 6 veces. Después, con una voz fuerte, dijo, Jesús, en el antiguo mercado de Rouen. Padre, poned esa cruz a la altura de mis ojos hasta que muera. Todos los testimonios hablan sobre lo brutal y horrorífica que esta muerte fue, y que cuando se quemaba, Juana pronunciaba el nombre de Jesús. Su muerte tuvo un efecto profundo en muchos de los que la atestiguaron. Uno podría decir que el legado de Juana no fue solo simplemente como héroe militar, sino como un símbolo de resistencia en contra de la injusta persecución. También como un símbolo de la mujer que es maltratada, que ha sido maltratada a través de la historia, una mujer que aguantó la presión alrededor de ella y que se hizo de un nombre en una cultura profundamente misógina. Ella obviamente fue una persona ordinaria, de humilde condición. Simplemente la hija de un granjero. Pero Dios la hizo una persona diferente. Existe una escena en la obra de Maxwell Anderson, casi al final, cuando está a punto de ser quemada, donde Juana dice, tenéis que vivir por algo. Y también dice, tengo convicción y creo en esta causa y moriré por ella. Dijo también, hay cosas peores que la muerte, y existen cosas peores que morir joven, y eso es vivir
sin coraje ni convicción. Esa es una gran declaración para una joven de 19 años. Lo que he aprendido al estudiar sobre Juana ha sido que entre las incertidumbres de la historia, un individuo puede marcar una gran diferencia. Los seres humanos pueden hacer muchas cosas trascendentales. 20 años después de la muerte de Juana, los ingleses se vieron obligados a salir de Francia para siempre. En 1456, después de una profunda investigación, el juicio de Juana fue declarado ilegal y su condena fue anulada. 500 años después de su muerte, en 1920, Juana de Arco fue canonizada como santa por la Iglesia Católica. Miles de decenas de franceses celebraron en las calles.